Hola, futurnauta. ¿Te interesa la inteligencia artificial o te dé exactamente igual? Tienes motivos de sobra para preocuparte por ella. Déjame que te cuente alguno. El primero es que si te está pareciendo alucinante cómo la automatización y la robotización te está afectando de forma profesional, ni te imaginas cómo la inteligencia artificial te afectará en tu profesión. La segunda es que cuando la inteligencia artificial esté desarrollada por completo, vas a tener a tu disposición como ser humano una segunda inteligencia. ¿Sabes cómo te afectará? ¿Sabes cómo afectará a la sociedad tener más de una inteligencia? ¿Te lo imaginas? Y el tercer motivo es que no confundas la inteligencia artificial con que solo es una inteligencia más. No. La inteligencia artificial es un salto evolutivo de nuestra especie. Y eso trae consecuencias para la sociedad y para el futuro de los tuyos. ¿Sabes cuál es el problema del libro del origen de las especies de Darwin? Que le falta un capítulo. ¿Sabes cuál es? ¿Qué ocurre con las especies que tienen la capacidad de elegir su próxima evolución y la dirección que quieren que tome esta evolución? Te lo puedo decir más alto, te lo puedo decir en otro idioma o te lo puedo gritar si tú quieres. Pero emplear unos momentitos en averiguar cómo y por qué la inteligencia artificial va a cambiar tu mundo y tu sociedad creo que es bastante importante para ti. Y aquí tienes las explicaciones. Ya te he dicho antes que no te voy a explicar lo que es la inteligencia artificial, porque probablemente ya lo sepas, o incluso que sepas mucho más que yo. Y si no es el caso, ahí tienes internet que te pone al día enseguida. O si lo prefieres, envíame un mensaje y yo te haré unas cuantas recomendaciones. Sin embargo, sí te voy a decir una cosa sobre la inteligencia artificial. En este momento probablemente esté en una de las fases más importantes de su evolución. ¿Por qué? Porque se está intentando aplicar memoria a la inteligencia artificial. Hasta la fecha, a la inteligencia artificial se le ha enseñado a resolver problemas desde cero. Pero, sin embargo, no es capaz de utilizar los conocimientos adquiridos en otras tareas, en otras acciones y en otros proyectos diferentes a las nuevas tareas, acciones o proyectos que tiene que desarrollar. Pero ahí están empresas como Google, DeepMind y otras compañías que están siendo capaces de desarrollar algoritmos y nuevo hardware que permita darle memoria y capacidad de interrelacionar conocimientos y experiencias para no tener que partir desde un aprendizaje de cero. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Es algo así como que la inteligencia artificial no tiene que empezar a aprender a leer, luego intentar aprender a hacer interpretación de lo que lee y luego leerse un libro para poder leer un solo libro, sino que hace como el ser humano, aprende a leer, aprende a interpretar lo que lee, utiliza toda la experiencia que ha tenido de leer todos los libros previos y luego, según va leyendo, lee e interpreta a la vez. Esa es la diferencia esencial entre una inteligencia y otra. Cuando la inteligencia artificial consiga llegar a este nivel que te digo y podamos tener un hardware lo suficientemente potente con la tecnología actual o con la tecnología cuántica, la inteligencia artificial será una inteligencia 100% similar a la inteligencia humana. Pero sin embargo, es una inteligencia que no podrá evolucionar por sí sola. Y te explico por qué. A mí me gusta llamar a la inteligencia artificial un ente inteligente. Pero ¿por qué te digo que la inteligencia artificial es incapaz de evolucionar por sí sola? Déjame que te lo explique con un ejemplo que escuché ya hace un tiempo que creo que lo describe perfectamente. Estoy seguro que conoces a Sherlock Holmes, habrás leído sus libros, y también conoces al Dr. Watson, John Watson. Sherlock Holmes es la inteligencia artificial. Sherlock Holmes es capaz de analizar
miles de datos, de darse cuenta de informaciones, datos y pistas que nadie ha sido capaz de ver o de asimilar. Es capaz de aplicar una lógica más allá de la comprensión de un ser humano normal, y además esa lógica es aplastante, consiguiendo al final resolver su caso de una forma total y absolutamente diferente, efectiva, eficiente y maravillosa. Sin embargo, Sherlock Holmes es incapaz de relacionarse con el mundo real. No entiende los matices del mundo, las distintas verdades, las distintas realidades, las distintas inteligencias. No es capaz de interactuar con otro ser humano, con otro medio, con otro ser vivo. Le cuesta mucho esa relación. Y ahí es donde interviene Watson. Watson es el que le permite de alguna manera interactuar con el mundo real. Watson es el que le ayuda a moverse. Watson es el que entiende qué es lo que quiere Sherlock y lo traduce hacia ese mundo real. Por eso digo que ambas inteligencias están condenadas a trabajar juntas, a convertirse en una única inteligencia o quizás en una inteligencia simbiótica. Y como comprenderás, si eso le ocurre al ser humano, uniendo dos tipos de inteligencias, por mucho que nos guste o no, ya nunca más vamos a ser Homo sapiens. ¿Y por qué digo que ambas inteligencias tienen que unirse? Te lo voy a responder con una pregunta. ¿Qué crees tú que hace diferente la inteligencia artificial del ser humano con respecto a la inteligencia artificial o la inteligencia de otros seres que habitan este planeta? ¿Cuál es la diferencia? Para mí, la inteligencia humana se basa en 4 pilares, o al menos en esos 4. El primer pilar es el ingenio. Para mí, ingenio es creatividad e imaginación. Somos capaces de crear herramientas, de crear edificios. Somos capaces de crear obras de arte, de crear inteligencia artificial. Somos capaces de gestionar empresas en un entorno continuamente cambiante. Somos capaces de hacer eso, cosa que no es capaz de hacer la inteligencia artificial. O dicho de otra manera, la inteligencia artificial nos ganará en cualquier juego al que nos enfrentemos, pero nunca será capaz de crear un juego, porque no tiene imaginación y creatividad. Otro de los pilares básicos de la inteligencia humana, para mi punto de vista, es la adaptabilidad. El ser humano está aquí, tú y yo estamos aquí porque todos nuestros antepasados han sido capaces de adaptarse a las circunstancias. Hoy en día estamos viviendo una adaptación del ser humano. Esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo nos está obligando a adaptarnos. Nuestros conocimientos ya no sirven. Tenemos que adquirir nuevos conocimientos. Nuestros modelos económicos están cambiando. Tenemos que adquirir nuevos modelos económicos. Incluso nuestra sociedad está evolucionando. Y lo estamos haciendo, nos guste o no nos guste, enfrentándonos a ello o simplemente dejándonos llevar o adelantándonos. Pero estamos adaptándonos. O dicho de otra manera, si tenemos un coche con inteligencia artificial, ese coche será capaz de avisar a la grúa si se estropea, pero no tendrá manera alguna de resolver la avería si no tiene las herramientas que lo resuelvan, cosa que el ser humano sí puede hacer, porque puede buscar las herramientas o crearlas para solucionar la avería. El tercer pilar, desde mi punto de vista, es la ética. Todo ser humano, por moral, por aprendizaje o porque en nuestro consciente, subconsciente, alma o como lo quieras llamar, tenemos un lado que nos dice lo que es bueno y nos dice lo que es malo. Y somos capaces de aplicar un criterio en cada momento de nuestra vida y en cada acción que hacemos. Cosa que la inteligencia artificial no tiene. Tendremos que ser nosotros, los seres humanos, los que le digamos a la inteligencia artificial si lo que está haciendo en este momento es bueno o es malo. Y seremos nosotros, los seres humanos, los que usemos la inteligencia artificial para el bien o para el mal. Así que la ética no forma parte y probablemente jamás forme parte de la inteligencia artificial.
Y el cuarto pilar, que para mí es el más importante, es mi forma de pensar, obviamente, es que el ser humano o la inteligencia biológica del ser humano tiene la capacidad de tener sueños motivadores. Queremos alcanzar la inmortalidad, queremos conquistar el universo, queremos tener una inteligencia infinita, queremos escribir un libro y que se publique y se convierta en un bestseller. Tenemos sueños que queremos alcanzar y gracias a esos sueños creamos motivaciones internas que nos permiten luchar por alcanzarlos y conseguirlos. La inteligencia artificial no tiene esos sueños. Lo único que tiene la inteligencia artificial es la necesidad de resolver la tarea que se le ha impuesto. Pero para ella no es un sueño. Para ella es simple y llanamente la capacidad de poder resolver algo. Por eso digo que uniendo esos pilares que son básicos de la inteligencia humana, con la capacidad de computación, rapidez, eficacia y todos los demás valores que tiene la inteligencia artificial, conseguiremos que ambas inteligencias hagan del ser humano alguien totalmente distinto, que va a empezar a entenderse a sí mismo como ser humano de forma diferente a como nos vemos ahora, que va a entender su sociedad totalmente diferente a la sociedad que tiene ahora o siquiera a la sociedad que se está imaginando en un futuro próximo. Pero es que es más. Gracias a esto seremos capaces de evolucionar y seremos capaces de dejar de ser Homo sapiens para convertirnos en otro tipo de Homo. Sin embargo, para que esto ocurra, tenemos que resolver un problema. ¿Sabes de qué problema te hablo? El principal problema que nos estamos enfrentando actualmente es ambas inteligencias. ¿Qué tipo de interface necesitamos para unir esas dos inteligencias? Si yo fuera Apple, si yo fuera IBM, si yo fuera Google, si yo fuera cualquiera de estas compañías top o una empresa startup que quisiera petarlo, utilizaría muchos, pero que muchos recursos para encontrar dicho interface. Algo que sea capaz de unir ambas inteligencias de forma bidireccional. A fecha de hoy, donde más se ha avanzado en este tipo de tecnología, en este tipo de interface, es en el mercado sanitario. El mercado sanitario ha sido capaz de desarrollar tecnología utilizando la electricidad, utilizando electrodos, que sean capaces de interpretar lo que dice el cerebro, mandarlo a un ordenador para que de alguna manera convierta esas señales del cerebro en señales entendibles por prótesis que puedan sustituir un brazo perdido, una pierna u otras partes del cuerpo. Eso significa que la electricidad, los electrodos, los minicomputadores pueden ser, digamos, el inicio de ese interface físico que permita la comunicación entre ambas inteligencias. Sin embargo, existen otras tecnologías, por ejemplo, las microondas. Permitir que una inteligencia envíe ondas a la otra y se puedan comunicar a través de señales incrustadas en dichas ondas. O quizás la que a mí más me gusta, pero también es cierto, la que aún no está completamente desarrollada y que ni siquiera te puedo decir si una vez que lo esté pueda ser rentable, que es la nanotecnología. Incorporar nanorobots a nuestro cuerpo que sean capaces de irse a las zonas donde se necesita la comunicación, bien a nuestro cerebro, bien a nuestras neuronas, bien al nervio óptico o bien al nervio auditivo y de alguna manera ser capaz de transmitir la información que pasa por ese nervio a la inteligencia artificial o capturar la información que está enviando a la inteligencia artificial a través de ese interface a los nanobots y esos nanobots de alguna manera imprimirlo dentro de ese nervio óptico, auditivo o el que fuese. Ese tipo de interface es necesario. Tiene que ser un interface que podamos encender y apagar cuando queramos. Por eso digo que si yo fuera una de estas compañías top, yo invertiría mucho dinero en esto, porque el día que exista ese interface y yo lo pueda llevar en mi cuerpo de una manera no invasiva, a lo mismo que llevo un reloj o lo mismo que llevo un teléfono móvil, entonces no necesitaré nunca más poder ver la hora,
porque la hora será grabada o será vista en mi ojo de alguna manera. No necesitaré nunca más tener un traductor. ¿Por qué? Porque este interface será capaz de capturar lo que me está diciendo un ruso enfrente de mí, traducirlo y volvérmelo a enviar a mi oído para que yo entienda en castellano lo que me está diciendo. Porque no tendré que utilizar un teclado para escribir un texto, simplemente lo tendré que pensar o decir en voz alta para poderlo ejecutar. No necesitaré un televisor, podré verlo en mis ojos. No necesitaré muchos componentes de hardware que hoy por hoy existen. Así que ese interface es el próximo reto de las compañías tecnológicas en poder dominar el mercado. Es indudable que si al final la inteligencia artificial nos convierte en un nuevo ser humano, va a haber muchos cambios. Si ya somos conscientes de que la inteligencia artificial y la robótica van a hacer los trabajos que hace el hombre hoy por hoy, ¿qué va a ocurrir? Que llegará un momento en que toda producción, toda fabricación será ejecutada por ellos. Si esto ocurre, van a cambiar muchos conceptos. Las empresas ya no podrán ser medidas por su capacidad de producción. Sus costes, sus precios y sus procesos serán en un futuro iguales. Ni siquiera sus directivos podrán ser medidos en la bolsa o las empresas podrán ser medidas en la bolsa con las variables que se le miden ahora. Serán con variables que ni siquiera somos capaces de entender. Está claro que ahí va a haber un cambio, pero también está claro otra cosa, que si el ser humano no va a poder trabajar en lo que trabaja algo, ¿en qué trabajará? ¿Qué hará para poder ganarse la vida? ¿Cómo podremos pagar los productos que fabriquen esas fábricas automatizadas y con inteligencia artificial? ¿Cómo nos ganaremos la vida? ¿En qué consistirá nuestra sociedad? ¿Seremos capaces de hacer algo? ¿Se empezará a valorar algo que ahora mismo se desprecia? Eso es un cambio que va a tener que llegar y antes de lo que esperamos. O quizás, en vez de valorar la inteligencia, en vez de valorar la creatividad, en vez de valorar la imaginación o el trabajo por los demás y cobrar por ello, nos vamos a ir a un mundo totalmente apocalíptico. La ley del más fuerte, aquel que sea más listo, más fuerte, pues será el que domine. ¿Qué tipo de sociedad vamos a querer? Pero claro, no vamos a cambiar únicamente la parte económica, que ahí te lanzo otra pregunta, y es, si tenemos una sociedad donde se valora más la creatividad, la imaginación y la capacidad que tienes de aportar a la sociedad, ¿dónde queda el capitalismo? Pero es que nuestra visión de nosotros mismos hará que cambiemos la visión de la sociedad, hará que cambiemos nuestros valores, nuestras leyes, nuestra moral, nuestra ética evolucionarán. Estamos hablando de un mundo distinto. Y lo que es más, hasta la educación. Vamos a un mundo donde el conocimiento está y el conocimiento seguirá creciendo de forma independiente a nosotros mismos, se irá almacenando en esa inteligencia artificial y accederemos a él según tengamos necesidad. Por lo tanto, el modelo educativo que tenemos no sirve absolutamente para nada. Tendrán que enseñarnos a ser más imaginativos, más creativos, a ser más soñadores, más motivadores, a saber interrelacionar y sacar más partido a la fusión de ambas inteligencias. Eso es educar en un futuro más o menos inmediato. Esos son cambios realistas de lo que tenemos que afrontar. Me puedes llamar filósofo, me puedes llamar soñador, pero eso es lo que está trayendo esta nueva tecnología llamada inteligencia artificial. Si eres un purista de la evolución, puedo entender que no creas que la inteligencia artificial sea una evolución del ser humano, porque entiendes que no es una evolución natural. Entiendo ese razonamiento. Sin embargo, hay algo que para mí es una realidad. Apliquemos un criterio científico, apliquemos un criterio ético o apliquemos un criterio religioso. Existen argumentos a favor y en contra para defender que la inteligencia artificial es una evolución o no lo es de la especie humana. Por lo tanto, no podemos de alguna manera entrar en esa dialéctica. Sin embargo, es así.
estamos en nuestra sociedad creando opiniones a favor y en contra de que la inteligencia artificial nos va a dominar, nos va a eliminar de la faz de la Tierra o realmente va a ayudarnos. Eso va a depender de nosotros. Dentro de esta amalgama de pros y contras hay una cosa que quizás me gustaría destacarte. Algo que llaman los 23 principios de Asilomar. Asilomar es un pequeño pueblecito en California, si no me equivoco. Es algo así como las 3 reglas de la robótica de Asimov, pero aplicado a la inteligencia artificial. Es decir, es un intento de 2000 expertos en intentar establecer las bases comunes para que cuando se desarrolle y se mejore la inteligencia artificial, siempre se haga de la forma más ética y positiva posible hacia el ser humano. Al igual que las 3 reglas de la robótica de Asimov, para mi opinión, eso es un brindis al sol. Pero está bien que tengamos la inquietud de querer utilizar la inteligencia artificial para un bien común, para un bien de la especie. Pero reconoce que si todavía en la época en la que estamos no tenemos claro por qué el Neandertal desapareció, que era coetáneo al Homo sapiens, y desapareció, aun cuando fue capaz de mezclarse con el Homo sapiens, pues lo mismo nos está ocurriendo con la inteligencia artificial. La hayamos creado nosotros o no la hayamos creado nosotros, tendremos la necesidad de interrelacionarnos con ella para que evolucionemos como especie. Tan simple como eso. El Homo sapiens no es el fin de la especie humana, es uno de los eslabones. Así que, en mi opinión, la inteligencia artificial nos ayuda en esa evolución que tenemos dentro de nuestra especie. Y bueno, ya sabes, yo estoy aquí para aportarte conocimiento y hacerte pensar con mis preguntas, para que con todo ello tú puedas crear tu propio futuro y el de los tuyos. Que tengas un buen y próspero día. Hasta luego.